Días. Comenzamos, ¿verdad? Pues eso, buenos días. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la Secretaria General de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, que a continuación les explicará las acciones planificadas por la Junta de Extremadura con motivo del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, y de las que ha informado en el Consejo de Gobierno. Antes de eso, quería trasladarles que en materia de cultura hemos autorizado al Consorcio Gran Teatro de Cáceres la contratación artística del Festival WOMAD. Para ello, la edición de 2024 contará con un presupuesto de 480.000 euros. Como saben, el WOMAD es un festival de referencia nacional en música popular y étnica, que incluye conciertos, talleres y actividades lúdicas. Se desarrolla en un marco único en la ciudad de Cáceres, la ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y este año cumple su número 31 de edición y se celebrará del 9 al 11 de mayo. Además, hoy hemos dado luz verde a la declaración de la Villa Romana de la Cocosa en Badajoz como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. Este yacimiento se considera un exponente de los grandes asentamientos rurales que se desarrollan en la cuenca media del Guadiana. El complejo representa un área residencial articulada en torno a un gran patio central. Actualmente pueden verse los restos de termas privadas de la villa, así como un mosaico con figuras marinas que se encuentran en un buen estado de conservación. Esta villa ilustra el mundo rural romano a partir del siglo I después de Cristo. Con esta declaración de bien de interés cultural, la Junta de Extremadura, como saben, busca proteger y defender nuestro patrimonio histórico. Por otro lado, como saben, este fin de semana hemos celebrado la edición número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO. A modo de balance, he informado al Consejo de Gobierno que se ha registrado la cifra récord de 111 expositores, procedente de 12 comunidades autónomas y 5 países. Hemos recibido 18.500 visitantes, a los que hay que sumar los más de 3.000 asistentes virtuales a las conferencias en streaming. En esta edición del 2024, el programa FIO ha contado con 600 reuniones empresariales, 17 conferencias, coloquios y 6 presentaciones de libro, 9 talleres especializados, 42 rutas guiadas y 90 actividades infantiles y familiares. Entre las conferencias me gustaría destacar la dedicada a Suso, con motivo del homenaje que se le rindió al que está considerado el padre de Monfragüe. A ella asistieron 645 personas y fue el momento que más visitantes congregó en un mismo espacio. En definitiva, esta edición de la Feria Decana del Turismo Ornitológico en España y la más importante del sur de Europa ha sido un éxito de público. El Parque Nacional de Monfragüe ha reunido a cientos de familias de dentro y fuera de España en torno a una afición común, la naturaleza y las aves. Y, por supuesto, ha sido un punto de encuentro para los mejores profesionales del sector, distribuidores de fotografía, asociaciones conservadoristas, artistas de naturaleza, empresas turísticas. Hemos recibido agencias de viajes nacionales e internacionales, como por ejemplo de Reino Unido, de Estados Unidos, de Países Bajos y de Bélgica. Y, por último, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la propuesta de la Presidencia de la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría de Igualdad y Conciliación, para la denominación singular del módulo E del edificio Morerías como Narges Mohammadi, en reconocimiento a la lucha por la igualdad de esta mujer iraní, Premio Nobel de la Paz en 2023. Le cedo la palabra a Ara Sánchez para que pueda darles más información detallada de todo esto. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Esta mañana se ha dado a conocer al Consejo de Gobierno las actuaciones que se han programado para conmemorar la declaración del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo, que se celebrará bajo el lema «No da igual, sí igualdad», dentro de la cual se llevarán a cabo alrededor de 500 actividades que se celebrarán a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma.
El lema de esta campaña es una especie de ecuación cuya incógnita es muy fácil de despejar y con la que queremos expresar que, en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando, a este Gobierno no le da igual la igualdad, no le es indiferente, no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer, no va a permanecer quieto ante las injusticias que aún sufren muchas mujeres por el mero hecho de serlo, y no va a dejar de reaccionar frente a cualquier ataque o menoscabo que puedan sufrir los derechos de las mujeres. Porque la igualdad no es patrimonio de ninguna ideología o sector social, sino que es de todas y todos, para todas y todos. Porque la igualdad para la Junta de Extremadura no es un plato de segunda mesa, no es una cosa más por la que pasar de puntillas, sino algo que exige el mayor de los compromisos y la más vigorosa de las implicaciones. Implicación absoluta que se demuestra con el hecho de que las políticas encaminadas a conseguirla hayan sido asumidas por la Presidencia, siempre con el apoyo de la Secretaría General, que tengo el orgullo de representar. En definitiva, con el lema se trata de proclamar un sí, repito, un sí rotundo, alto, claro, incondicional a la igualdad. El 8 de marzo tiene que ser un día en el que celebremos todos los avances conseguidos, pero como todavía queda mucho camino por recorrer, tiene que ser también un día de reivindicación. Un día para visibilizar que la brecha salarial sigue siendo una realidad, que ante una igual cualificación profesional a las mujeres les cuesta más llegar a puestos directivos y que todavía son en mayor proporción las mujeres las que se ven obligadas a renunciar a crecer profesionalmente para atender a las tareas del hogar y cuidar a sus familias. Conscientes de ello, este Gobierno asume como prioridad el desarrollo de cuantas medidas de conciliación y corresponsabilidad permitan remover los obstáculos que impiden el progreso personal, social y laboral de la mujer, teniendo la tranquilidad de que sus hijos, sus familiares y las personas dependientes no van a quedar desprotegidas. Y eso es en esta apuesta que hemos incrementado en 1,1 millones de euros el Plan Concilia Extremadura, lo que supone que en la actualidad se cuenten con más de 9 millones de euros que llegarán a todos los ayuntamientos de la región para que sean ellos los que, en función de las necesidades de cada municipio, pongan en marcha actividades que permitan avanzar en esta línea de conciliación. Además, y como no queremos que la burocracia sea un obstáculo insalvable para que las familias puedan beneficiarse de las medidas que se destinen a la conciliación, estamos trabajando en fórmulas para que las ayudas para la contratación de personal doméstico, para el cuidado de hijos e hijas menores de 14 años y personas dependientes sean de más fácil acceso y que de esta forma no quede sin invertir ni un céntimo del dinero que hemos presupuestado para este fin. Este Gobierno es un Gobierno que cumple. Si recuerdan, en anteriores comparecencias también les anuncié que uno de nuestros empeños y objetivos prioritarios de la legislatura era implementar un plan de igualdad para la Administración Pública de Extremadura y un protocolo para la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, porque resultaba poco edificante e incluso contradictorio proclamar la igualdad hacia afuera cuando la propia Junta carecía de estos documentos esenciales para avanzar en materia de igualdad para su propio personal. Pues bien, hoy estoy en disposición de indicarles que ya se han dado los primeros pasos en su elaboración, que se ha constituido una comisión técnica presidida por esta secretaria general, que cuenta con representantes de la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de Educación, de la Consejería de Sanidad, del Instituto de la Mujer de Extremadura y de los agentes sociales, UGT, comisiones obreras y CESIF, comisión que se ha reunido en estos últimos 3 meses hasta en 5 ocasiones, siendo el fruto de este intenso trabajo el hecho de haberse ultimado el pliego de prescripciones técnicas en el que se han consensuado las bases fundamentales que han de ser objeto de desarrollo dentro del plan y que está ya en el disparadero para ser sacado a licitación. Lo que ni qué decir tiene es que es un gran avance que, además, debo destacar, ha sido producto de la magnífica sintonía y de la leal y sincera implicación de todos cuantos forman parte de la comisión, algo que, no duden, me llena de orgullo
y que no quiero dejar de resaltar. Centrándonos ya de lleno en la agenda del 8 de marzo, y como no queremos vivir de espalda a la realidad social, y puesto que uno de los mayores hitos de la historia en el mundo del deporte español en general y del femenino en particular ha sido la consecución el pasado verano del Campeonato del Mundo de Fútbol por la selección absoluta femenina, hemos querido aprovechar este primer año de reinado de las campeonas para organizar un partido con el mismo nombre, el partido Campeonas por la Igualdad, un choque que va a enfrentar el día 2 de marzo a las 12 de la mañana en los campos de la Federación Extremeña de Fútbol en Cáceres, los conocidos como Campos de Pinilla, al Club Polideportivo Cacereño Femenino, con un combinado selección de jugadoras extremeñas de los mejores equipos de nuestra región. Partido con el que queremos homenajear a nuestras campeonas del mundo, pero también, como no, dar mayor visibilidad al deporte femenino en nuestra región, un ámbito en el que se están dando pasos importantes, pero en el que todavía queda mucho por hacer. Se trata de abrir la mentalidad de la sociedad extremeña para que los niños y las niñas de nuestra región puedan practicar el deporte que más les guste, en el que se sientan más realizados y realizadas, sin ningún sesgo de género. Ni que decir que tiene que la entrada al partido será libre y que están todos ustedes invitadísimos. Al partido asistirá la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que lo hará junto con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el extremeño Pedro Rocha, lo que contribuirá a realzar la importancia y la significación del evento. Además, en la víspera del partido, el día 1 de marzo por la tarde, a las 7:30, en las instalaciones del Hotel Don Manuel de Cáceres, impartirá una charla la extremeña Eugenia Gil Soriano, árbitra internacional de fútbol, charla en la que nos hablará sobre la figura de la mujer en el fútbol y en el arbitraje. También la entrada será libre. El 1 de marzo, a las 7 horas también, en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, se inaugurará una exposición sobre la película El sueño de la sultana, que ha sido nominada a los Goyas a la mejor película de animación y que ha contado con la financiación de la Secretaría General y de la Consejería de Cultura, y posteriormente se proyectará la película y se celebrará un coloquio. Llegados a este punto, me cumple hablarles de Narges Mohammadi. Como ya la portavoz del Gobierno les ha adelantado, este será el nombre que tomará el edificio del módulo E de la calle Morerías de Mérida, donde se encuentra la sede de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y que a partir de ahora será identificado con el nombre de esta Premio Nobel de la Paz 2023. Ahora no corresponde describir la trayectoria que a una mujer como ella le ha llevado a conquistar tan altísimo reconocimiento, pero sí baste con decir que es una activista convencida de los derechos de la mujer en un ámbito como es el musulmán, en el que, huelga decirlo, el precio de alzar la voz puede resultar muy elevado. Una mujer que sufre presidio por sus ideas en pro de una sociedad más justa y más igual en una cárcel de Irán, y que por su coraje y por su valentía creemos que merecía este humilde reconocimiento, por lo que representa de puesta en valor de todos y todas las que están dispuestos a sacrificar incluso su vida en defensa de los derechos humanos. El 4 de marzo se fallará el concurso de microrrelatos Talentos por la Igualdad, que ha convocado la Secretaría General en colaboración con la Consejería de Educación y en el que han participado cerca de un centenar de alumnos y alumnas de Educación Secundaria de Extremadura. El día 5 se celebrará en la Casa de la Cultura de Talavera la Real la primera jornada sobre la presencia de la mujer en las fuerzas y cuerpos de seguridad en Extremadura, con la presencia de agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. El día 6 se realizará una visita al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, el primero en España de ámbito comarcalizado, cuya circunscripción se extiende al territorio de toda una provincia, visita que aprovecharemos la presidenta y yo misma para conocer de primera mano el funcionamiento interno de este órgano especializado que, me consta, tan buen servicio está ofreciendo a las víctimas de la provincia de Cáceres. Y aprovechando que el órgano radica en la misma sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se producirá un encuentro entre la presidenta de la Junta y la de dicho tribunal para que ambas mujeres que ocupan dos de las tres mayores instancias en nuestra región puedan intercambiar opiniones y pareceres en lo que, sin duda, conociéndolas a ambas como las conozco, será un encuentro del máximo interés para los extremeños.
El día 7, organizado por el Instituto de la Mujer de Extremadura, la Institución Ferial de Mérida, se entregarán los premios a los ganadores del concurso TikTok, en el que han participado los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Apóstol de Almendralejo, centro educativo que sus planes de estudio cuenta con una asignatura de igualdad de género. Está prevista que más de un centenar de estudiantes asistan a este acto. El día 7, a las 5 de la tarde, tendrá lugar el acto institucional conjunto que la Junta y la Asamblea de Extremadura celebrarán como acto central en la campaña del 8 de marzo. El día 8 de marzo sale de la localidad cacereña de Nuño Moral la Vuelta Ciclista Femenina a Extremadura, en la que participarán 119 mujeres de 17 equipos internacionales, nacionales y regionales, siendo la primera vez que la Vuelta femenina y la masculina tienen el mismo número de etapas, un total de 3, lo que demuestra la apuesta del Ejecutivo por la igualdad en el deporte. De este evento deportivo se les informará mañana con más detalle. También ese mismo día, a las 11, en la Casa de la Mujer de Badajoz tendrá lugar una jornada en la que se va a debatir y reflexionar sobre la importancia de seguir celebrando el 8 de marzo. Igualmente, a lo largo de este mes se celebrarán numerosas actividades, como por ejemplo la inauguración de los 2 murales que serán pintados por 2 muralistas extremeñas en las fachadas de las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz. Me gustaría hacer una mención especial a las acciones dirigidas a poner en valor a las mujeres en el ámbito rural. Así, por ejemplo, en Las Hurdes habrá una exposición virtual en la que mujeres de cada municipio explicarán lo mejor de su pueblo o alquería, y en la Sierra de Gata un taller pondrá el acento en la autoestima y en la sexualidad de la mujer madura. Así, hasta completar las casi 500 actividades promovidas por las 36 oficinas de igualdad para visibilizar y sensibilizar a la población. Antes de finalizar, sí me gustaría poner en valor y resaltar el ingente trabajo y la dedicación por parte de los funcionarios de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y de Presidencia para que esta campaña del 8 de marzo sea todo un éxito. Muchísimas gracias y, a continuación, proyectaremos el vídeo de la campaña del 8 de marzo y después pues, responderé a las preguntas que ustedes quieran formularme, si lo desean. Sé quien quieras ser. Elige tu camino. Sin techos. Sin barreras. Porque tener referentes y no querer más etiquetas no da igual. Elegir la profesión y el proyecto de vida que tú decidas, sin límites y sin pedir permiso, no da igual. Saber que llegarás tan alto como sueñes no da igual. Saber que todos somos iguales no da igual. Fuertes y unidas, no nos rendiremos. Por todas. No da igual. Sí, igualdad. Bien, si quieren hacer alguna pregunta. Para la Secretaria General de Igualdad, ha comentado que se están buscando fórmulas para que las ayudas a la contratación de personal doméstico, de cuidado de menores, que sean más fáciles porque otros años se han quedado en una solicitud o 2. Quería saber en qué se está trabajando, en qué se está pensando. Muy bien, pues estamos revisando las bases. Ahora mismo estamos en la fase final, trabajando con fondos europeos para precisamente simplificar esa tramitación administrativa, los requisitos, para que todo el mundo pueda acceder de forma pues eso, más sencilla a dichas ayudas y que, por supuesto, pues se pueda gastar todo el dinero hasta el último euro que hemos presupuestado para esa finalidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, yo tengo 2 preguntas para la portavoz de la Junta. En primer lugar, sobre las becas de 2.500 euros sin límite de renta, sin exigir renta a
este tope de renta a los universitarios. Quería saber si va a entrar en vigor ya el próximo curso, cuándo se van a aprobar definitivamente, cuántos beneficiarios va a tener esta medida. Y, por otro lado, termino ya, también quería una valoración sobre la propuesta del alcalde de Sevilla de cobrar por la entrada para la Plaza de España, en la capital hispalense. Quería saber si sería extrapolable esta medida a algún espacio en Extremadura, algún espacio de ocio, algún espacio cultural. Empiezo por la segunda. Respeto absoluto a la decisión que haya tomado el alcalde de Sevilla y las razones que le hayan llevado a ello. En este momento nosotros, insisto, no tenemos ninguna intención de llegar a un procedimiento semejante. No descarto que en un futuro, si es necesario, se hiciera, pero en este momento en Extremadura no lo estamos llevando a cabo. Y en cuanto al otro tema de las becas, estamos en pleno estudio para poderle dar toda la información un poquito más detallada. Y, como siempre, este Ejecutivo lo que pretende es que todo lo que pueda ser una ayuda y todo lo que pueda llegar a más personas, pues siempre será así. Son nuestros criterios y valoraciones, pero me va a permitir que le amplíe la información cuando la tengamos. Gracias. Hola, buenos días. También para la portavoz, dos preguntas. Una sobre la prohibición de los móviles en las aulas. No sé si ya se ha avanzado, se ha dicho algo, si va a entrar en vigor en este curso o va a ser ya para el siguiente. Y otra pregunta va a ser sobre la intoxicación alimentaria que hubo en el Luis de Morales de Badajoz. Se habló en un principio de 60 niños afectados. La empresa de catering dice que no ha tenido nada que ver con los alimentos y que son menos, pues para ver si nos puede avanzar y adelantar esa información. Gracias. Empiezo también por la segunda. En este momento estamos a la espera de los resultados de las analíticas para que puedan decirnos qué es lo que ha ocasionado esta intoxicación. Y es la única información que le puedo dar, que estamos a la espera, que será inmediata, de saber los resultados. Y respecto a la otra pregunta de los móviles, es ese jueves cuando se reúne la comisión sectorial para tomar una decisión definitiva. Como les informó la consejera de Educación, en tiempo y forma ha estado reunida con todas las partes para llegar a un acuerdo, y ahora en comisión sectorial será definitivamente cuando se adopte la decisión. Este mismo jueves ya la tendremos. Entrará, me imagino que en el momento que la sectorial lo quiera hacer, decidirá ya también cuándo entra en vigor. Como es una cosa que causa necesidad y que toda la sociedad está pendiente, yo creo que sí. Pero lo veremos el jueves. Hola, buenos días. Yo es para ahora una precisión. ¿El plan de igualdad y protocolo va junto, que dice que está trabajando, o va por un lado el plan de igualdad y el protocolo contra el acoso? ¿Es lo mismo? Sí, va junto, va en el mismo plan. Lo que sí esperamos es que el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo esté antes y pueda empezar a aplicarse que el plan de igualdad, porque requiere, evidentemente, pues, menos tiempo en su tramitación. Pero va conjunto. Pues muchas gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias y buenos días.